Bueno, buenas tardes. Soy Alfonso Peralta y estamos en Diálogos 360 de IA Responsable. Como podéis ver, estoy ayudando, colaborando con Fabián García Pastor, al que le agradezco la oportunidad y estamos pues entrevistando en esta materia de IA Responsable a distintas personalidades. Yo soy Alfonso Peralta Gutiérrez, juez de primera instancia e instrucción de Guadix y, codirector del curso de Derecho e Inteligencia Artificial del Consejo General del Poder Judicial, coeditor del libro del mismo nombre y codirector del Máster Digital Law and Business Tech, y he desarrollado distintas cuestiones sobre inteligencia artificial. Hoy tenemos con nosotros, y para mí es un placer, a Alejandra Frías, que es una de las mayores voces autorizadas en materia digital y especialmente de ciberseguridad del Consejo General del Poder Judicial, y además, buena amiga y estupenda persona. Alejandra es magistrada, actualmente es directora del Servicio de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial, y ello supone que ha intervenido en numerosas propuestas de reforma legislativa y grupo de trabajo, estudiando distintos ámbitos la problemática de las nuevas tecnologías y la revolución digital, es decir, los proyectos de ley que tiene que emitir informe el Poder Judicial, muchos de ellos pasan por sus manos, por no decir todos, al ser actualmente directora en funciones. Ha sido vocal del Consejo Nacional de Ciberseguridad, con lo cual una autoridad en materia de ciberseguridad. Ha participado en las comisiones preparatorias del Consejo de Seguridad Nacional, en la redacción de varios informes anuales de seguridad nacional, y actualmente forma parte de las comisiones de seguimiento del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad y el Acuerdo Institucional contra el Odio, entre cuyos objetivos se encuentra la lucha contra el discurso del odio en línea, y miembro además de la sección de Derecho de las Tecnologías de la Información y del Conocimiento de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y esto, es una parte únicamente de su currículum. Así que muchas gracias, Alejandra, un placer tenerte. Gracias a vosotros, Alfonso, a ti especialmente, por contar conmigo y creer que tengo algo que contaros. Sí, vamos a hablar hoy, dentro de la IA responsable, principalmente de la DSA, la Digital Service Act. Para quien no lo conozca, la Ley de Servicios Digitales, el Reglamento Europeo de Servicios Digitales, que afecta principalmente a grandes plataformas, a grandes buscadores, y que también tiene inteligencia artificial. Forma parte de la estrategia digital europea, en esa búsqueda de la soberanía digital por Europa, junto con la IA Act, la propuesta del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, la NIS2 en materia de ciberseguridad, la Data Act, la Data Governance Act. Bueno, ¿qué supone este reglamento europeo? Que, ojo, ya ha sido publicado, es decir, lo único que está pendiente es su aplicación, ¿verdad? Sí, bueno, este reglamento que se aprobó recientemente, el pasado 19 de octubre, y que tiene un nombre muy largo porque es relativo a un mercado único de servicios digitales y porque se modifica, una directiva anterior del año 2000, se conoce coloquialmente, como bien has dicho, Alfonso, por sus letras en inglés, la DSA, o como Reglamento de Servicios Digitales. Es curioso y hay que destacar que el propio reglamento no menciona la inteligencia artificial, a pesar de que tiene y va a tener un gran impacto en todo lo que es el paquete normativo en este ámbito de la Unión Europea. No es de aplicación, no será de aplicación hasta el próximo 17 de febrero de 2024. Y lo que pretende es crear un entorno en línea más seguro tanto para los usuarios como también para las empresas digitales. Para ello, ¿qué hace? Pues viene a establecer un conjunto de responsabilidades para los proveedores de servicios de intermediación. ¿Quiénes son estos? Pues entre otros, los mercados en línea, las redes sociales, las plataformas de intercambio de contenidos, todos los intermediarios en línea que ofrezcan sus servicios dentro del ámbito de la Unión Europea, tanto si están establecidos en la Unión como fuera de ella, tienen la obligación de ajustarse a las normas de este nuevo reglamento de la Unión.
Y además, como has comentado previamente, las obligaciones se imponen de forma proporcional tanto a la naturaleza de los servicios como también al tamaño de las empresas. De esta manera, pues las plataformas en línea van a tener unos requisitos más estrictos. Este reglamento viene a establecer nuevas normas, en particular para luchar contra los contenidos ilícitos en línea y contra los riesgos de las redes sociales en línea, y para ello regula las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos, que es para mí una importantísima novedad regulatoria. Y es que, bueno, las plataformas digitales estamos acostumbrados a saber, tienen sus propias reglas, tienen sus propias políticas de moderación de contenidos, los denominados términos del servicio, de tal manera que son capaces de decidir lo que es permisible, las propias leyes de las redes sociales, en cuanto que de lo contrario te pueden eliminar el contenido, te pueden suspender o eliminar la cuenta, y también pueden decidir lo que es visible, de tal manera que los algoritmos, y ahí es cuando entra también no solo en la moderación de contenido, sino también en la recomendación de contenido, los algoritmos de recomendación, la personalización, la microsegmentación, para una mayor optimización de la publicidad. Bueno, está claro que nosotros como jueces, yo creo que moderar el contenido de las redes sociales, el gigantesco volumen de datos, es imposible, ¿no? Y incluso hacerlo de una manera artesanal, yo lo veo también imposible, ¿no? Ahí entra un poco la posibilidad de sí que de supervisión humana en un segundo sentido, pero bueno, sí que veo que existe un balance de unos contratos de términos del servicio, un puro derecho privado, que se pasó de una libertad de expresión por un derecho público, un derecho privado, pero parece que estamos volviendo a un derecho público, ¿no? Es decir, sí que estamos hablando que son contratos normados, se les va a imponer obligaciones a las redes sociales, cuáles son la cooperación, colaboración con las autoridades judiciales y administrativas, cuáles van a ser esas obligaciones que se les imponen a las redes sociales. Bueno, aunque en principio debe respetarse la libertad contractual de los prestadores de servicios intermediarios y se parte de ese pilar, la DSA viene a incidir en la necesidad de que hay que establecer determinadas normas sobre el contenido, la aplicación o la ejecución de esas condiciones generales de los prestadores de servicios, que es como le llama el reglamento de servicios digitales. En lugar de términos del servicio, habla de condiciones generales. Con el reglamento de servicios digitales, las condiciones generales pasan a ser solo una parte de las conocidas coloquialmente como leyes de las redes sociales, porque hasta ahora existía la convicción entre todos de que realmente las leyes de las redes sociales eran, bueno, pues los términos del servicio que establecían cada una de estas plataformas. Pues a través de la entrada en vigor, cuando sea de aplicación el reglamento de servicios digitales, esas condiciones generales van a ser solamente una parte de la regulación de las redes sociales, que además va a estar sometida a importantes condicionantes. Las plataformas, obviamente, van a poder establecer en sus términos generales reglas para determinar cuándo van a poder retirar o limitar contenidos que vulneren sus condiciones generales. Esto en base al principio de libertad contractual que hemos comentado. Pero el reglamento establece que esta posibilidad tiene que quedar recogida de forma clara y suficientemente detallada en las condiciones generales. A ello se refiere de manera, bueno, muy específica el artículo 14 del reglamento, obligando a los prestadores de servicios intermediarios a que incluyan en sus condiciones generales información sobre cualquier restricción que vayan a imponer sobre el contenido que puedan colgar los destinatarios del servicio. Esta información debe incluir también los datos sobre las políticas de las distintas plataformas, los procedimientos o las herramientas que van a usar para moderar contenidos, incluido necesariamente también la toma de decisiones mediante algoritmos y la revisión humana. Cuando los utilicen, como digo, necesariamente tiene que recogerse en las condiciones generales que deben publicar
y que deben estar al alcance de todos. Cuando un prestador de servicio de alojamiento de datos, con base en sus condiciones generales, adopte una medida de restricción de contenidos, que puede legítimamente hacerlo, medidas, y podemos decir, ¿y cuáles son esas medidas de restricción de contenidos? Pues, por ejemplo, una restricción de la visibilidad, la eliminación de un contenido, el bloqueo de acceso al contenido, la relegación de contenidos, la restricción de pagos monetarios, la suspensión o la supresión de una cuenta de un destinatario. En todos estos casos, el reglamento impone a los prestadores de servicios que tienen que notificar al destinatario afectado una declaración de motivos. Es como le llama el Reglamento de Servicios Digitales. Esta declaración de motivos tiene que ser clara y fácil de comprender. Y además el reglamento da un paso adicional porque establece el contenido mínimo que tiene que tener esta declaración de motivos para que el destinatario, al recibirla, tenga información sobre qué conlleva esa decisión que ha adoptado el prestador de servicios. Pues como hemos dicho, si se le va a retirar la información, se le va a bloquear el acceso, se le va a restringir los pagos monetarios asociados a su cuenta, el tipo de medida que se adopte. Además, necesariamente tiene que dar al destinatario información sobre si la decisión se ha adoptado en base a las condiciones generales del prestador y por qué esas condiciones generales resultan aplicables a ese contenido que se está limitando. Información sobre si el contenido se ha detectado o identificado utilizando medios automatizados. Necesariamente tiene que recogerse en la declaración de motivos. Explicación de por qué esta información se considera incompatible con las condiciones generales. Y luego, también una última a la que quiero referirme porque es muy importante, una información clara y fácil sobre las vías de recurso disponibles. Estas vías de recurso van a incluir no solamente los mecanismos internos de gestión de reclamaciones dentro de cada una de las plataformas, sino también los mecanismos para poder acudir a un recurso judicial. Esta última información me da pie a comentar, Alfonso, algo que me parece muy importante, y es que cuando vemos el tenor literal tanto del Reglamento de Servicios Digitales como del reglamento del año anterior, de 2021, sobre la lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea, cuando vemos el contenido también de la propuesta de reglamento sobre la prevención y lucha contra abusos sexuales y explotación sexual de menores, vemos que en todas estas normas de la Unión se equiparan o se establece una cierta equiparación entre las órdenes de limitación de contenidos dadas por autoridades administrativas y las dadas por autoridades judiciales. Parece cuando lees las normas que están en un mismo plano, pero quiero destacar que no pueden estar configuradas nunca en el mismo plano las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos, cuando las haya dado una autoridad administrativa, tenga el rango que sea, y las que procedan de la autoridad judicial. Cualquier juez de la Unión Europea, cualquier juez de cualquier país miembro de la Unión Europea, como tiene declarado el Tribunal de Justicia de la Unión, es un juez de la Unión. Y en él reside, en cada uno de estos jueces reside la necesidad de garantizar y de hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza pues, el artículo 19 del Tratado de la Unión o el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. ¿Por qué remarco esto? Pues porque cuando tengamos una orden de limitación de contenido que haya dado una autoridad administrativa o en un plano incluso inferior, una retirada de contenido que venga de una propia plataforma por colisionar con sus condiciones generales, inmediatamente esa decisión tiene que tener una información fácil, clara y accesible de cómo acudir a un recurso judicial. O sea, cómo es posible cómo es necesariamente posible, porque así debe ser, que esa decisión sea revisada por un juez en un procedimiento judicial. Por tanto, como digo, la eficacia o el
la validez, entre comillas, de una orden contra contenidos ilícitos dada por una autoridad administrativa siempre va a estar en un plano inferior a la que procede de la autoridad judicial. Cuando la autoridad judicial dicta una orden de actuación contra contenidos ilícitos, ya ha realizado la ponderación de derechos fundamentales que se encuentran en conflicto y esa resolución judicial, con la única excepción de los recursos judiciales que procedan contra ella, es obligatoria y debe ser cumplida por todos. Quiero aquí resaltar una sentencia bastante reciente de 3 de febrero del año pasado, de 2022, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la que, resaltando que el Estado de Derecho forma parte del patrimonio común de todos los Estados contratantes, acude al principio de seguridad jurídica, que entre otras cosas implica que cuando un tribunal haya resuelto definitivamente una cuestión, esta no puede ponerse en tela de juicio por nadie. Es decir, genera obligaciones para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo y para cualquier autoridad del Estado, con independencia del rango que tenga esta autoridad, y que lo que tiene que hacer es cumplir la resolución judicial, aun cuando no esté de acuerdo con ella. ¿Por qué insisto en esto? Pues porque venimos asistiendo en los últimos años con frecuencia a que, dadas órdenes de actuación contra contenidos ilícitos y procedentes de una autoridad judicial, eran los propios prestadores de servicios los que decidían si ejecutaban o no esa resolución judicial. Y esto, con el Reglamento de Servicios Digitales, toca necesariamente a su fin. Recibida una orden de actuación contra un contenido ilícito, ya sea de una autoridad administrativa o de una autoridad judicial, el prestador va a tener que darle cumplimiento, pero obviamente va a tener un carácter mucho más reforzado si procede de una autoridad judicial, así procede de una autoridad administrativa. Y en cualquier caso, la orden que se dé, incluso cuando la plataforma decida limitar un contenido por colisionar con sus condiciones generales, siempre va a estar sometida a una revisión judicial posterior. No puedo menos que compartir tus palabras, Alejandra, porque al final quien ostenta la máxima independencia, la imparcialidad, el sometimiento pleno a la ley, pues son las autoridades judiciales, los poderes judiciales de los países miembros, y por mucho que en cierta manera se les imponga una obligación de ponderación con ciertas técnicas judiciales para retirar de contenidos a las plataformas, a las autoridades administrativas, pues el verdadero garante del Estado de Derecho pues es el Poder Judicial, ¿no? Bueno, uno de los principios éticos fundamentales en inteligencia artificial, y sobre todo para una inteligencia artificial segura, responsable, confiable, es la supervisión humana. Ha habido mucha polémica en ocasiones con las plataformas digitales, con las redes sociales, con temas de falsos positivos, de haber censurado cuadros, haber censurado estatuas, haber censurado a políticos, incluso mediante campañas orquestadas, hackeando el algoritmo de moderación de contenido, incluso la externalización de la moderación de contenido a través de países en desarrollo. Se les impone la supervisión humana ahora a las plataformas digitales. Sí, es un principio, claro, aquí es que tenemos que recordar que el pilar esencial sobre el que la Unión Europea está construyendo todo el régimen normativo de la inteligencia artificial es el pilar de máximo respeto a los derechos fundamentales y de humanización absoluta, enfoque humanista absoluto de la inteligencia artificial. Esto pasa necesariamente por supervisión humana posterior de las decisiones que se tomen por un cierto programa, por un algoritmo. Por supuesto, el Reglamento de Servicios Digitales, tanto en sus considerandos como también en el artículo 14, cuando trata o regula las condiciones generales de los prestadores de servicios intermediarios, se refiere a la necesidad de realizar esta supervisión humana, obligando a los prestadores a incluir en sus condiciones generales información para que los destinatarios, cuando decidan aceptar esas condiciones generales, sepan si la toma de decisiones para moderar contenidos se realiza o no mediante algoritmos, y en este caso siempre esto ha de estar sometido a una posterior revisión humana.
También hemos dicho, y lo he comentado, que cuando se modera o se retira, se limita un contenido, el Reglamento de Servicios Digitales exige a los prestadores de servicios que en la declaración de motivos que han de remitir al afectado incluyan necesariamente también información sobre si la decisión se ha adoptado a través de medios automatizados. Por el contrario, en todo este marco normativo de la Unión que estamos comentando, las directivas, la NIS 1 ya derogada y la recientemente aprobada NIS 2, que es de 14 de diciembre del año pasado, no se refieren ni abordan esta cuestión de la necesidad de supervisión humana. Pero sí que se refiere a ella en múltiples ocasiones, como no podía ser de otra manera, la propuesta de reglamento que se encuentra en tramitación que va a regular la inteligencia artificial en el ámbito de la Unión, la Ley de Inteligencia Artificial. En particular, en el artículo 14, que se dedica a la vigilancia humana. Y quiero destacar y poner en valor esta futura norma de la Unión, la importancia que le da a la supervisión humana, no solamente en relación a la necesidad de que las autoridades públicas que estén vigilando el mercado lleven a cabo una supervisión antes de la introducción en el mercado o de la puesta en servicio de los futuros programas de inteligencia artificial, sino también una supervisión muy importante ex post, a posteriori, que les permita intervenir rápidamente cuando un sistema de inteligencia artificial que ya se encuentre en el mercado genere riesgos inesperados. Es verdad que el reglamento o la futura ley de inteligencia artificial, que también va a tener rango normativo de reglamento, y esto para todas aquellas personas que no se dedican al mundo del derecho hay que destacar que es muy importante porque a diferencia de una directiva que establece un fin común y que permite a los Estados miembros elegir el medio que estimen conveniente para alcanzar ese fin, por eso se establece lo que se conoce como plazos de transposición y ahí el Estado decide cómo va a llegar a ese fin que marca la directiva y, bueno, puede decidir cuál es el mecanismo que va a utilizar. A diferencia de las directivas, los reglamentos, y vemos que toda la normativa de la que estamos hablando hoy son reglamentos, son normas que son de obligado cumplimiento y directamente aplicables, obligatorias en todos sus elementos desde el mismo momento en que entran en vigor y son eficaces. Por eso digo que la Unión ha querido remarcar aquí yendo a un rango normativo más fuerte en cuanto a la vinculación respecto de todos los Estados miembros para homogeneizar cuanto antes el marco normativo. Llegado a este punto y bueno, pues por el día en el que nos encontramos y bueno, pues por lo reciente de la carta o la comunicación que han hecho pública en medios de comunicación, bueno, pues personalidades muy importantes del ámbito tecnológico sobre la necesidad de parar, bueno, pues este mundo que nos está rodeando ahora mismo de la inteligencia artificial. Por mi parte, lo único que me cabe es apelar a la necesidad de que la Unión Europea cuanto antes acelere la finalización y la entrada en vigor de la futura ley de inteligencia artificial. Necesitamos cuanto antes contar con un marco normativo conocido y con un marco normativo estable. Yo llevo trabajando en temas digitales desde el año 2013 y desde que empecé a trabajar en ellos, recuerdo que lo primero que me planteé es si la regulación del mundo digital había de ser o no igual o diferente de la del mundo físico y muy pronto llegué a la conclusión de que para mí las mismas reglas, derechos, principios y valores que rigen en el mundo físico rigen en el mundo cibernético. Lo único es que, y así lo digo desde aquellos años en los que empecé a trabajar en este ámbito, el gran reto que tiene por delante la sociedad del siglo XXI, pero no la europea, no, la mundial, es alcanzar un equilibrio regulatorio adecuado entre el mundo cibernético, que está escasísimamente regulado, y el mundo físico, que está altamente regulado. Lo estamos viendo ahora mismo en todo este tema de la inteligencia artificial. O sea, que lo que no puede ser es que vayamos siempre detrás de la problemática. Este tema lo conocemos desde hace tiempo y, pues, sinceramente, creo que ya deberíamos tener en vigor y finalizado lo que es un reglamento de la Unión en materia de inteligencia artificial, ya que no lo tenemos y es
un hito importante que se esté trabajando en él, pues por lo que se están acelerando los acontecimientos, lo deseable es que la tuviéramos en vigor cuanto antes posible e incluso que se llegara a valorar la posibilidad y la necesidad también de contar con un marco internacional que regule toda esta cuestión para que los estados se adhieran a un marco regulatorio internacional común. Pues muy interesante lo que comentas y totalmente de acuerdo porque incluso yo creo que sobre esto último de parar la inteligencia artificial 6 meses, incluso aunque fuera 6 meses, yo creo que no nos da tiempo. Las normas estandarizadas que se están desarrollando sobre inteligencia artificial de la ISO, CEN, CENELEC, si es que hablan de una fecha tope de 30 de abril del 25, entonces, si es que no, o paramos varios años, que yo creo que la industria va a ser complicado, o veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque la implementación del reglamento a mí me recuerda un poco también al GDPR, ¿no? Que se tiró varios años de posible implementación. Bueno, estamos en IA Responsable, Diálogos 360, con lo cual, pues uno de los temas fundamentales es la responsabilidad. ¿En qué responsabilidad pueden incurrir las plataformas digitales, los prestadores de servicios que no colaboren con las autoridades, que no retiren el contenido que les haya sido requerido? Y incluso hemos visto recientemente una noticia de que, bueno, parece que las plataformas digitales estaban renuentes a dar el número de usuarios a la Comisión Europea porque eso va a ser lo determinante en si son plataformas digitales de gran tamaño y, por lo tanto, si tienen unos posibles riesgos sistémicos o no, ¿no? Bueno, es evidente que ante el volumen inmenso de información que circula, que se sube a Internet a diario, pues es un volumen de información absolutamente inmanejable para el ser humano y que cada vez van a ser más importantes los programas de inteligencia artificial para detectar contenidos ilícitos. ¿Qué es un contenido ilícito? Porque muchas veces cuando oímos hablar de este término, pues la gente piensa inmediatamente en el Código Penal, pues algo que es delito. Bueno, pues no es así. El contenido ilícito tiene un ámbito mucho más amplio y, según el Reglamento de Servicios Digitales, contenido ilícito es toda la información que incumpla el derecho de la Unión o el derecho de cualquier Estado miembro. Este derecho puede ser, desde luego, derecho penal, es decir, puede ser un contenido delictivo, pero puede ser también derecho administrativo, sancionador, es decir, pues que incumpla pues solamente normas administrativas y que, por tanto, la consecuencia que lleve sea una sanción administrativa. Lo que hace el Reglamento de Servicios Digitales es limitarse a armonizar determinadas condiciones mínimas que tienen que cumplir las órdenes de restricción o de limitación de contenidos para que los prestadores de servicios intermediarios tengan obligación de informar sobre el curso que han dado a esas órdenes. Esto, que se recoge en el artículo 9 del reglamento, hay que ponerlo en conexión con otros artículos del reglamento, el 5 y el 6, algunos apartados, que vienen a eximir de responsabilidad a los prestadores de servicios, a determinados prestadores de servicios, si actúan con prontitud, diligentemente, para retirar un contenido ilícito o bloquear el acceso. ¿Y qué es actuar con prontitud o diligentemente? ¿Desde cuándo tienen conocimiento de la existencia de un contenido ilícito y esto se les puede exigir? Pues dice el reglamento que en particular, en cuanto tengan conocimiento efectivo de que una autoridad judicial o una autoridad administrativa ha ordenado la retirada de ese contenido o el bloqueo de acceso a la información. Esto es muy importante porque si no quieren incurrir en sanciones, en conductas que son infracción del reglamento y por tanto que conllevan sanciones, necesariamente van a tener que dar cumplimiento a las órdenes de retirada y además informar de qué curso le han dado a esas órdenes. Es decir, pues sí, yo he retirado este contenido, lo he bloqueado, sin poner, como decía antes, nunca en cuestión la ejecución de la decisión cuando proceda de una autoridad judicial, más allá de la posibilidad de interponer el recurso judicial contra esta resolución judicial si es que cabe algún tipo de recurso judicial.
¿Por qué hago esta matización? Pues porque el reglamento no proporciona un fundamento jurídico para la emisión de las órdenes de retirada. Es decir, el reglamento no viene a decir cuándo una determinada autoridad judicial o administrativa puede emitir una orden de restricción de contenido. En caso de incumplimiento de estas órdenes, es el Estado miembro que emite esa orden el que debe poder ejecutarla y cómo, conforme a su derecho nacional. Lo que regula el reglamento es solo la ejecución de la obligación de informar a las autoridades pertinentes sobre el curso que han dado a las órdenes de retirada, pero no regula la ejecución de las propias órdenes que se rige y ha de regirse por el derecho nacional de cada uno de los Estados miembros. ¿Por qué estoy incidiendo tanto en este tema? Pues porque es absolutamente inaplazable ya regular en el derecho español tanto el contenido sustantivo de las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos como también su ejecución. Tenemos órdenes de actuación contra contenidos ilícitos en las 4 jurisdicciones. Las vemos en el ámbito contencioso administrativo, en el ámbito civil, en el ámbito penal, por supuesto, y también las vemos en el ámbito de la jurisdicción laboral. Pero ni una sola de las normas procesales españolas regulan cómo han de ejecutarse estas órdenes de retirada, órdenes de limitación de contenidos ilícitos. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Pues como mínimo, en mi opinión, habría de recogerse en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y resulta muy llamativo, por ejemplo, que el anteproyecto de la que se pretende que sea la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal regule un libro completo a la ejecución de resoluciones judiciales penales, el libro 9, pero no se remite, o sea, no regule, no se refiera en ninguna ocasión a cómo han de ejecutarse las órdenes de actuación contra contenidos ilícitos. Y al margen de lo que es la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en mi opinión, lo más acertado es que se regulasen todas las normas procesales, en cada una de las jurisdicciones, pero si no se hace de esta manera, al menos que se recogiese en la Ley de Enjuiciamiento Civil por el carácter supletorio que tiene respecto del resto de normas procesales. Y bueno, pues en el ámbito penal, que digamos que es el ámbito más llamativo, sí que quiero poner en valor que se recogen, sobre todo después de las modificaciones que se hicieron en el Código Penal en el año 2015 o las que se han hecho con la Ley de Infancia en el año 2021, la que se ha hecho con la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual en el año 2022, se han recogido y se recogen en el Código Penal numerosos tipos delictivos que conllevan automáticamente y de forma imperativa la obligación pues de retirar contenidos, la interrupción de los servicios que ofrezcan estos contenidos o, en su caso, el bloqueo de unos u otros cuando se encuentren, radicados fuera del territorio del Estado español. Y así, pues, por ejemplo, se recoge pues, para los contenidos que fomenten o inciten el suicidio de las personas menores de edad o de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, los contenidos destinados a promover la autolesión también de personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, las páginas web o aplicaciones que contengan o difundan pornografía infantil, por supuesto los delitos de propiedad intelectual, los conocidos como delitos de odio, los delitos de terrorismo, en fin, multitud de tipos sin que posteriormente la Ley de Enjuiciamiento Criminal regule debidamente, ni siquiera, como digo, en el ámbito penal, cómo han de ejecutarse estas órdenes de retirada de contenidos. Por eso remarco la necesidad inaplazable de que el legislador, en nuestro caso español, regule a nivel procesal cómo han de ejecutarse, también a nivel administrativo. Por ejemplo, quiero destacar que en España la autoridad o el punto de contacto referente, la autoridad competente para canalizar la retirada de contenidos terroristas en línea, en ejecución de ese reglamento al que me he referido anteriormente del año 2021, es el CITCO, el Centro Nacional de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que depende del Ministerio del Interior. Es una autoridad administrativa que tiene competencia para ordenar retirada de contenidos terroristas en línea y no está regulado en nuestro derecho cómo han de ejecutarse las resoluciones administrativas que ordenen retiradas de contenidos. Por eso insisto y remarco la necesidad inaplazable de regular esta materia en derecho español. Pero
pero que no solamente somos nosotros, se encuentran la práctica totalidad de los países de la Unión en la misma situación en la que nos encontramos nosotros. Bueno, y ya para acabar, si hay un incumplimiento del deber de diligencia, de responsabilidad, se establece un régimen de sanciones y de muy importantes sanciones. Estamos acostumbrados a ver sanciones millonarias por la EPD, pero parece que aquí también pueden darse, ¿verdad? Sí, este es bueno, pues digamos el cierre del sistema, porque si estableces obligaciones tan categóricas como las que recoge este reglamento, el reglamento de servicios digitales, pero el incumplimiento del régimen del reglamento no viene acompañado del correspondiente régimen sancionador, pues realmente queda vacío de contenido. El reglamento no se olvida de este extremo y en particular el artículo 52 es el que dice que los Estados miembros tienen que establecer el régimen de sanciones aplicables. ¿Cuál es el Estado miembro que va a sancionar? Pues el Estado miembro en el que se encuentre el establecimiento principal del prestador de servicios intermediarios. Estas sanciones tienen que ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Tienen que comunicarse por parte de los Estados miembros a la Comisión y cualquier modificación de este régimen normativo también. Y el reglamento, además, viene a acotar el importe máximo de las sanciones, de las multas que podrán imponerse, por ejemplo, por incumplimiento de una de las obligaciones establecidas en el reglamento. La sanción máxima va a poder alcanzar el 6% del volumen de negocios anual en todo el mundo del prestador de servicios intermediarios de que se trate en el ejercicio fiscal anterior. En el caso de las multas por proporcionar información incorrecta, incompleta, engañosa, por no responder o por no rectificar información incorrecta o por no someterse a una inspección, las multas van a poder alcanzar el importe máximo del 1% de los ingresos anuales o del volumen de negocios anual en todo el mundo de ese prestador de servicios intermediarios. Para que nos hagamos un poco una idea numérica de qué estamos hablando, pues miré hace unos días estuve mirando precisamente a raíz de, bueno, pues para valorar un poco la cuantificación de este tema. En 2022, Alphabet, que es la matriz de Google, tuvo unos ingresos de más de 257.000 millones de euros. El 6% de ese importe son 15.470,76 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de unas sanciones máximas que podrán ser inmensas. En cualquier caso, lo importante, como he remarcado, es que han de ser los Estados miembros los que regulen y establezcan el régimen de sanciones aplicables. En España, hasta el momento, no tenemos noticia de que se esté trabajando en la regulación tanto de la tipificación de las infracciones, acotándolas debidamente, como también, conforme al principio de legalidad en materia sancionadora, la determinación de las sanciones que van a poder aplicarse. Y esto, recogido, como decimos, una norma con rango de ley, tiene que estar publicado en el Boletín Oficial del Estado antes del 17 de febrero de 2024, que es la fecha en la que, como hemos arrancado, será comentando, como hemos empezado diciendo, será de aplicación el Reglamento de Servicios Digitales. Es decir, que viene ya. Pues nada, con esto acabamos, Alejandra, y la verdad que yo creo que ha sido una conversación muy útil, muy didáctica, y bueno, pues hemos estado con una de las mayores expertas, no solo a nivel judicial, también me consta a nivel extrajudicial y a nivel nacional, en materia de moderación de contenidos, en materia de ciberseguridad, en materia de inteligencia artificial, que he de recordar que lleva desde el principio del curso del Consejo General del Poder Judicial y de Derecho e Inteligencia Artificial, desde 2019 lleva participando como ponente en el mismo y además, pues bueno, una excepcional persona. Así que muchas gracias, Alejandra, y ha sido un auténtico placer.
Bueno, Alfonso, muchas gracias a ti como siempre, porque tú sí que eres un referente en inteligencia artificial dentro de la carrera. Y nada, os felicito tanto a Leo como a ti por el curso que espero que continúe muchísimos años más y que sirva para que, con carácter general, pero específicamente en la carrera judicial en España, sigamos formándonos en estas áreas. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes.